Bueno, ahora nos toca dar continuidad a al programa del día de hoy, para lo cual le vamos a dar una distinguida bienvenida a nuestra queridísima colega Vanessa Rodríguez. Ella es una psicóloga cruceña, boliviana, por supuesto, boliviana por ende, psicóloga clínica, es directora de la clínica, perdón, es directora del centro AVI, que sus siglas de acrónimo significa Aprendiendo a Vivir, que es un centro especializado en terapias basadas en la evidencia. Particularmente ella se encarga del área de regulación emocional y tiene una amplia experiencia con respecto también al entrenamiento de habilidades y como instructora de mindfulness. Así que, Vanessa, qué agrado tenerte el día de hoy también. Por si acaso, un pajarito me contó que Vanessa está de cumpleaños, así que le vamos a dar sus respectivas felicitaciones también de todo el grupo. Por favor, no, levante sus manitos, mande mensajitos, felicidades a la Lice Vanessa. Y imaginemos el esfuerzo que está haciendo por estar aquí y compartir también este día especial con nosotros su conocimiento. Qué hermoso regalo que nos estaría dando también la licenciada Vanessa. Muchas felicidades, Vanessa, por... Muchas gracias, Alder, por la presentación y agradecida también por la invitación y por estar acá compartiendo conocimiento, experiencias y tan lindo de alguna otra manera, digamos, presentaciones de todos de Bolivia. Así que un gusto estar acá y muchas gracias otra vez. Bueno. Adelante. Eh, Buen día, buenas tardes ya para todos. Así que voy a compartir mi pantalla para colocar la presentación y muchas gracias a todos los que me están mandando felicitaciones. Bueno, hoy vengo yo a presentarles un poco, como les decía Halder, yo con mi equipo de trabajo formamos el Centro AVI Aprendiendo a Vivir y hoy quería compartirles específicamente sobre el desarrollo de las prácticas de las habilidades clínicas y sobre cómo lo hacemos a través de la supervisión de casos desde un equipo terapéutico contextual, ¿sí? Una de las cosas fundamentales dentro de mi equipo de trabajo es que las supervisiones son sumamente importantes para nuestra efectividad en nuestra práctica y sobre todo empezar de pronto, si bien hoy voy a trabajar de habilidades clínicas, no me voy a referir específicamente a habilidades clínicas de cada modelo, sino la postura de alguna otra manera desde las habilidades clínicas que necesitamos como un terapeuta contextual, desde un terapeuta de tercera generación. Así que bueno, dentro del contenido, un poquito dentro de lo que vamos a ver en esta media hora, tiene que ver un poco con primero la importancia de la supervisión de casos dentro del desarrollo de las prácticas clínicas, el por qué es importante y un poco la necesidad, no solamente la importancia, sino la necesidad que tenemos hoy en las prácticas clínicas para la efectividad dentro de nuestros tratamientos basados en evidencia. Por otro lado, el desarrollo de las mismas habilidades clínicas del terapeuta contextual, que si bien no vamos a verlo desde cada modelo, sino desde específicamente como que un conjunto de habilidades necesarias de los diferentes modelos basados un poco en DBT, ACT, Mindfulness, bueno, que es el bastón de todas de estas terapias, y también un poco de FAP, ¿sí? Y por último, voy a mostrarles un poco del trabajo que hacemos en AVI, promoción del trabajo en equipo y supervisión de casos. Claramente, por el tiempo no es que vaya a profundizar, pero sí voy a tratar de comentar un poco el cómo lo hacemos y qué es lo que hacemos y cuál es de alguna otra forma la efectividad que esto puede generar dentro de nuestras prácticas y dentro también del trabajo de un equipo. Bueno. Dentro de esta importancia, dentro de la supervisión, el desarrollo de las prácticas clínicas, es importante que permite un espacio de aprendizaje y desarrollo para la formulación de casos, ¿sí? Y de alguna otra manera, más allá de la formulación de casos, el análisis funcional también de la conducta. Para nosotros, y esto me lleva un poco al segundo punto, que es importante, que cuando nosotros trabajamos desde una
desde un modelo de terapia contextual, necesitamos inicialmente hacer una formulación de casos, tal vez desde una postura más de la terapia dialéctica o un análisis funcional de la conducta desde una postura más de que propone, digamos, ACT, cualquiera de las dos. O cualquier formulación de casos en específico es muy importante. ¿Y por qué? Porque esto tiene un valor dentro de la conceptualización de casos para los terapeutas conductuales en términos de la elección de la intervención que voy a hacer dentro de un abordaje clínico. Y acá creo que dentro de todo, y acá entra un poco la parte de la supervisión, si bien nosotros podemos elegir dentro de una conceptualización de casos, puedo elegir un modelo, vamos a poner como ejemplo, si yo tengo un consultante con desregulación emocional, pues lo más lógico es que pueda aplicar dentro de una terapia contextual DBT. Sí, pero al aplicar de alguna otra manera DBT en medio del desarrollo, la supervisión de casos nos permite de alguna otra manera ver y observar que tal vez necesitamos también otras prácticas de otro modelo, como por ejemplo ACT, o el uso de metáforas, digamos, ¿no? Entonces, el uso de alguna otra manera de valores, la activación conductual, o sea, dentro de todo el proceso que sigue un consultante, la supervisión de casos clínicos desde un modelo contextual nos va a permitir también ver, ¿por qué? Porque dentro de nuestro equipo no solamente hacemos, si bien nos basamos en un modelo de DBT para hacer la supervisión, los terapeutas que formamos de alguna otra manera parte de esta supervisión de casos, lo hacemos a través de los diferentes modelos y esto nos permite también tener mayor objetividad y tener mayor efectividad dentro de los procesos, ¿sí? Efectividad en los programas, que es lo que decía anteriormente, dentro de la psicología conductual, que incluyen entrenamiento directo y específico en la supervisión clínica. Cuando tenemos este modelo de supervisión, normalmente no solamente vemos el desarrollo de las habilidades clínicas, también hacemos prácticas de role playing, también tenemos la parte, o sea, es el desarrollo de las habilidades como también como terapeuta, qué es lo que me está pasando dentro de ese espacio terapéutico, no solo, porque al final de cuentas también somos seres humanos y nos pasan cosas dentro cuando escuchamos a nuestros consultantes, entonces nos permite esta supervisión poder trabajar a partir desde ese enfoque. Y unifica prácticas útiles de enseñanza dentro de estas terapias contextuales, que es lo que le mencionaba. Yo puedo utilizar un modelo, pero eso no hace que discrimine a los otros modelos. Puedo utilizar otros modelos específicamente dentro de las prácticas cuando sea funcional para lo que yo estoy queriendo modificar dentro de la conducta por el trabajo clínico que necesito hacer en ese espacio. Por otro lado, y creo que este es fundamental, porque uno de los mayores problemas dentro de las prácticas clínicas es las disonancias que existen entre el contenido teórico y práctico. ¿Por qué? Porque específicamente cuando nosotros podemos tener y lo sabemos, que cuando nosotros aprendemos algo, en la práctica es totalmente diferente. Y algo que nos permite desde una supervisión más, desde un modelo más contextual, desde un enfoque, perdón, más contextual, tiene que ver que desarrollamos habilidades y este desarrollo de habilidades nos va a permitir tener también mayor efectividad. Y yo creo que la riqueza que hay dentro de esta supervisión es tener en un equipo diferentes modelos como TCC, ACT, FAP, DBT, digamos, ¿no? Que nos permite un poquito como que ver específicamente lo que yo no estoy pudiendo ver desde lo que sé o desde mi habilidad que yo tengo. Entonces, eso es algo que trabajamos mucho dentro de la supervisión de casos y creo que radica mucho la importancia que para tener una efectividad en un tratamiento o un proceso hacia un consultante, necesitamos específicamente saber cómo practicar esa habilidad clínica. No es solamente saberla, sino también, o conocerla dentro del conocimiento, sino en la práctica desarrollar la habilidad que necesito. Em, nos permite también desarrollar competencias clínicas que generan mayor efectividad en la práctica. Acompaña esto. Por ejemplo, más adelante les voy a comentar más en profundidad
Sin embargo, nosotros trabajamos también con personas que están saliendo de alguna otra manera en el último semestre de psicología o en personas que recién están saliendo. Tenemos un espacio que se llama como el semillero y que esto de alguna otra forma nos permite a nosotros también trabajar dentro de hacer supervisiones en prácticas que recién se están iniciando, que esto permite también dar terapias ya sea de bajo costo, ¿no? Y es como que se puede combinar un poco dentro de lo que se trabaja, no solamente en nuestra práctica como el equipo terapéutico de AVI, sino también esta práctica en nuevos terapeutas que están en formación, que además de eso también se da un espacio obviamente de aprendizaje. Y bueno, entrando un poco ya en contacto, más allá de la importancia que acabo de mencionar y de los puntos, se vuelve también una necesidad, ¿no? Y yo acá tengo un cuadro específicamente de habilidades clínicas desde la TCC, que obviamente son igual objetivas, están basadas en evidencia, son muy prácticas. Y lo que yo busco no es decir si un modelo está bien o no, sino todo lo contrario, lo que busco es ver de alguna otra manera que puedan observar la diferencia de alguna otra manera entre lo que pasa desde la TCC y tal vez las habilidades clínicas que se necesitan desarrollar en terapeutas que están en formación o que ya son terapeutas de alguna otra manera contextuales, ¿sí? Y dentro de estas prácticas, no me voy a centrar en hablar de cada una de ellas, sino simplemente es como esto es como que empieza dentro de las terapias basadas en evidencia en la segunda ola. Empezamos a tener habilidades desde empatía, aceptación, clarificación de objetivos, ¿no? La parte de exposición, análisis de la información. Y bueno, habilidades como que también de alguna otra manera que están basadas en la comunicación. Y lo que voy a empezar a hablar ahora es de alguna otra manera, digamos, ciertas cosas cómo van de alguna otra manera cambiando o transformándose desde una práctica de alguna otra manera más contextual. Y acá voy a ir una por una. Antes de empezar con estas habilidades clínicas del terapeuta contextual, están basadas en diferentes modelos, ¿sí? Las que no están entre paréntesis, que digo un modelo, es porque en general se necesitan específicamente para cualquier práctica de alguna otra manera contextual y en general para cualquier práctica que trabajemos basada en evidencia de la modificación de la conducta, ¿sí? A ver, primero, una de las cosas que necesitamos trabajar desde un enfoque más de DBT es jerarquizar la intervención. Cuando nosotros tenemos pacientes, consultantes multiproblemáticos con complejidad diagnóstica que de alguna otra forma empieza a haber demasiados problemas, necesitamos jerarquizar y necesitamos trabajar una cosa a la vez desde el orden de prioridades que vamos a trabajar. Entonces, al tener una postura, digamos, más contextual, tal vez más desde DBT, necesitamos, por el tipo de consultantes que se trabaja, necesitamos hacer una priorización, una jerarquización de lo que voy a trabajar en conductas que atentan contra la vida, en conductas que atentan contra la calidad de vida, digamos, ¿no? De las que de alguna otra forma el consultante también tiene que saber la objetividad que se tiene dentro de las metas que puede proponer, digamos, como que el tratamiento. Tal vez DBT tiene una estructura mucho más específica, digamos, ¿no? Entonces, sí es importante el de pronto trabajar en esta habilidad de poder desarrollar la jerarquización dentro de los problemas que puede existir en la intervención para así poder trabajarlos y poder tener metas y objetivos mucho más claros cuando se trata de pacientes, de consultantes más complejos. Por otro lado, también desde DBT tenemos como un manejo de habilidades dialécticas. Un poco la postura contextual no muestra mostrar qué es lo que tiene que hacer el consultante, sino muestra de alguna otra manera concientizar, orientar, llevar a un lugar en donde el consultante pueda modificar la conducta a través probablemente de fusionar de alguna otra manera el pensamiento, desestructurar cognitivamente probablemente lo que está pasando. Y para eso
necesitamos tener un lenguaje bastante dialéctico. Establezcamos que algo que propone mucho la parte contextual es que se basa mucho también en el lenguaje, no solamente en el contexto. Trabajamos mucho con el lenguaje, entonces es importante tener una postura y un manejo de habilidades dialécticas donde el consultante no se sienta o invalidado o de alguna otra manera no se sienta específicamente como apuntado, ¿no? Más bien todo lo contrario, se busca que lo que está diciendo es una verdad, su verdad, obviamente, pero que juntos dentro de ese espacio terapéutico, ese vínculo terapéutico, vamos a encontrar. Si yo tengo una tesis y tengo una antítesis, voy a tener otra nueva, una nueva, digamos, tesis de entre lo que se ha trabajado a través del lenguaje con ese consultante. Y obviamente mantener también una postura dialéctica implica el desarrollo de habilidades porque muchas veces tendemos a veces a decir lo que está bien o lo que se debería hacer y justamente lo que se trata es esto más bien de llevar a un lugar al consultante a manejar una postura más nosotros lo llamamos, digamos, desde la postura del mindfulness, más del camino del medio, digamos, más desde la aceptación. Por otro lado, y que esta es sumamente importante en cualquier práctica basada en evidencia y contextual, es el conocimiento y soltura con técnicas de atención plena. Es necesario que un terapeuta contextual tenga prácticas personales dentro de la atención plena y sobre todo más allá del conocimiento, porque yo voy a poder guiar y acompañar al consultante y para poder guiar y acompañar tengo también que haber conocido esos caminos, tengo también que haber estado ahí y saber lo difícil, o de pronto que pudo haber sido para mí desde mi experiencia, pero también a la vez poder un poco acompañar desde ese lugar. Siempre hablamos nosotros mucho desde la empatía y la compasión, por ejemplo, pero para poder realmente tener estos niveles, desarrollar niveles de empatía, necesitamos también haber estado en ese lugar, no tal vez específicamente en el lugar en donde está el consultante, pero sí tal vez conocer ese espacio donde se encuentra. Y esto lo hacemos a través de la práctica de alguna otra manera de atención plena o de mindfulness. Y bueno, acá tenemos de alguna otra forma, digamos, como que una disposición de alguna otra manera, como que al malestar y la incomodidad. Y esto es una de las cosas sumamente importantes cuando nosotros trabajamos dentro de una práctica contextual. Cuando hablo de la disposición al malestar o a la incomodidad, no me refiero específicamente a un punto de partida que tenga que ver desde un lado o de un espacio en donde el consultante, desde la incomodidad del consultante, sino me refiero desde el malestar o la incomodidad que yo puedo sentir en el espacio terapéutico. Nosotros tenemos, como toda persona, tenemos problemas, tenemos complejidades, tenemos distorsiones cognitivas, fusiones cognitivas. Y obviamente cuando yo estoy en contacto con el consultante, muchas veces puede que yo me pueda sentir de alguna otra manera y sentir esa incomodidad tiene también de estar en una disposición hacia el malestar, estar dispuesto a la incomodidad, porque al final de cuentas mi consultante está disponible también a estar en ese espacio. Entonces, cuando entramos en contacto con eso, es importante tomar en cuenta esta disposición que necesitamos. Esto lo trabajamos mucho en la supervisión porque la supervisión de casos no solamente se enfoca en desarrollar habilidades clínicas o conocimiento de estas habilidades clínicas, sino también se trabaja estar en este malestar, trabajar el malestar que yo puedo tener o esta incomodidad dentro del espacio terapéutico, no necesariamente con el consultante, sino lo que me puede pasar a mí. Entonces la supervisión por eso también es efectivo porque hace que nuestro trabajo como terapeuta sea como que más limpio y no exista tal vez ese lugar, ¿no? Aceptación radical de la propia experiencia interna. Cuando yo tengo, ¿por qué dice aceptación radical? Porque muchas veces también tengo que estar disponible, como lo hablo en el anterior punto y en aceptar lo que me está pasando de una manera radical, desde un lugar, desde la aceptación de lo que tal cual es, ¿no? Y esto también me va a permitir en esta aceptación detectar la rumia que puedo tener dentro y fuera de sesión.
Nosotros en las supervisiones y también con un colega que trabaja muchísimo la rumia, trabajamos mucho esto que es la detección como tal de la rumia. Yo como terapeuta puedo rumiar o puedo desconectarme de lo que estoy trabajando porque, a ver, establezcamos que si bien lo tratamos de hacer, es difícil mantener una atención plena totalmente durante todas las horas de trabajo que tenemos en el día. Es necesario que tengamos espacios en donde para cada consultante tengamos un espacio de tener una atención focalizada hacia nosotros y también esto nos permite detectar lo que nos pasa dentro del espacio terapéutico, como el detectar de alguna otra manera la rumia como tal, ¿sí? Porque nosotros rumiamos, entonces el detectar dentro y fuera de sesión nos va a permitir trabajar en un espacio de supervisión o en nuestra terapia individual que siempre es necesaria para nuestra práctica. Entonces, dentro de todo eso es importante tomar en cuenta que cuando entramos y trabajamos, por ejemplo, con grupos o trabajamos con padres, en prácticas con adolescentes, pasa esto del lado solucionador o a veces en el mismo consultante nos pasa que nosotros nos conectamos con este lado de que quiero que esté bien mi consultante, quiero que de alguna otra manera vaya para adelante y a veces podemos llegar a caer en este lado solucionador de problemas. El poder reconocerlo y al tener también un espacio de supervisión, una persona externa a ese espacio, a ese vínculo terapéutico con mi consultante que se da con los otros terapeutas de la supervisión, nos permite que puedan ver lo que tal vez nosotros no estamos viendo y tal vez podemos estar cayendo en este espacio de solucionador o de no solamente brindarles el lado de acompañar, sino de querer darle objetivos que puedan hacer. Sin embargo, el consultante nosotros tenemos que acompañarlo y orientarlo hacia ese lugar que reconozca qué es lo que necesita y que pueda, y nosotros estamos ahí para desarrollar las habilidades dentro de lo que necesita. Entonces, es importante eso. Algo que me había olvidado de decir, cuando hablo de trabajar en supervisiones de casos, obviamente vamos a hablar de supervisiones que nos cuestan o que nos está pasando algo dentro de nuestro espacio terapéutico. Lo vamos a compartir con otros terapeutas. Es muy importante desde la parte ética tener consentimientos informados de los consultantes que nosotros hacemos prácticas de alguna otra manera de supervisiones. Les explicamos qué es una supervisión y dentro de los consentimientos informados que trabajamos en el centro, ellos saben que puede que en alguna situación podamos llevar algún caso para mejorar nuestras intervenciones y nuestras prácticas. Por otro lado, reconocer nuestras propias barreras. Al estar en un estado mindful, en un lugar mindful, también puedo reconocer qué es lo que me está costando y qué es lo que estoy necesitando para hacer más objetivo lo que de alguna otra manera estoy trabajando en el consultante. Y nos permite también el reconocer y decirlo. Siento que tal vez un consultante funcionó muy bien desde un modelo y tal vez siento la necesidad de otro y puedo pedir de alguna otra forma, digamos, como que la ayuda o de pronto el que me enseñe otro terapeuta que sabe otro modelo, alguna técnica que puedo practicarla dentro, con un role playing, por ejemplo, en los espacios de supervisión. Por otro lado, el trabajo en equipo con otros terapeutas, que esto es lo que nos hace un poco para eliminar el posible burnout del terapeuta, es el trabajo en equipo, ¿no? Y esto es lo que trabajamos en la supervisión de casos. Nosotros tenemos una estructura dentro de la supervisión de DBT que trabajamos la parte de alguna otra manera, hacemos prácticas de mindfulness, no solo trabajamos desarrollo de habilidades clínicas, sino también trabajamos de alguna otra forma qué es lo que nos está pasando como terapeutas en ciertos casos o que nos está costando algo tal vez personal o que no estamos siendo objetivos, nos permite también trabajarlo dentro de ese espacio, ¿no? Y esto es lo que nos permite un poquito el trabajo desde DBT. Ahora, importante trabajar que dentro de todo este espacio tenemos un manejo de técnicas de exposición, role-playing, que es lo que les comentaba un poco hace un momento, sobre todo una vez adquirida la aceptación. Estoy hablando desde la aceptación de lo que nos está pasando a nosotros como psicólogos, como terapeutas, ¿no? Entonces, trabajamos también la apertura de la experiencia de sensaciones, pensamientos y recuerdos. Acá yo tengo una foto que estamos en un espacio de supervisión en la pandemia.
y obviamente fue crucial y de suma importancia trabajar porque con todo el trabajo que teníamos más lo que estábamos viviendo nosotros también dentro de la pandemia, obviamente necesitábamos un espacio que nos permita trabajar nuestras sensaciones y nuestros pensamientos y nuestras conductas que nos estaban permitiendo en ese momento que era tan difícil para todos. Y creo que fue demasiado funcional poder trabajar y a veces no solo nos juntábamos semanalmente, a veces teníamos esta práctica que tenía que ser mucho más frecuente, digamos, ¿no? Por otro lado, habilidades de fluidez y repertorio y competencia verbal. Hay una realidad que cuando nosotros vamos de una práctica, digamos, más de TCC, por ejemplo, más hacia ACT, existe más un análisis funcional, un análisis funcional de la conducta, porque explica y comprende de alguna otra forma cuál es la función de una conducta y también qué es lo que provoca y las consecuencias que hacen que se mantengan esa conducta. Entonces, vamos a trabajar mucho con la parte de la fluidez y la competencia verbal. Entonces, casi todo lo trabajamos con una parte verbal cuando se trabaja, digamos, desde ACT, desde FAP. Entonces, es importante tomar en cuenta que este desarrollo de habilidades se requiere hacerlo en un lugar de mucho role-playing, en un lugar de mucha aplicación de metáforas, en un lugar donde nos permita obviamente entrar en contacto con lo que está pasando con el consultante, pero sobre todo tener un repertorio verbal más desarrollado y eso se hace a través de la práctica y obviamente de todo el conocimiento que podemos adquirir. Capacidad para diferenciar varias opciones de respuesta desde FAP, porque va a trabajar específicamente con lo que está pasando dentro de sesión, digamos, ¿no? Con el lenguaje verbal que sucede dentro de la sesión. Y esto es muy importante, la parte de la competencia verbal, porque sí me va a permitir también entrar a conocer un poco más dentro del contexto que está pasando, digamos, el consultante y que permite entender la conducta desde lo que está pasando. Entonces, este desarrollo de la capacidad verbal es muy importante cuando se trabaja desde este tipo de modelos. Por otro lado, las habilidades de imaginación y creatividad, porque vamos a trabajar mucho con, ejemplo, en las diferentes técnicas, digamos, ¿no? En, en DBT se trabaja mucho con habilidades de abogado del diablo, en ACT desde la parte del uso de metáforas, por ejemplo. Entonces necesitamos mucha habilidad, imaginación y creatividad, también la parte del mindfulness, cuando es objetivo poder trabajar ese punto de partida. Entonces las terapias contextuales implican que nos movamos, seamos muy camaleónicos dentro del espacio terapéutico y habilidades de conexión, empatía y validación, que es lo que les decía, no es solamente poder entender lo que le está, o sea, llegar a niveles de validación muy altos para poder de alguna otra manera trabajar desde este espacio como tal, ¿sí? Voy a ir más rápido porque sé que estoy con el tiempo, Halder, así que de alguna otra forma, digamos, se resume un poquito esto en estas cuatro habilidades que son fundamentales dentro de un terapeuta contextual. Ser y estar presente dentro y fuera de la sesión, prestar atención y observar la incomodidad que yo puedo sentir dentro de ese espacio terapéutico o incomodidad que fuera del espacio terapéutico, conectar con nuestra propia vulnerabilidad. A lo que se trabaja mucho es la compasión y poder también guiar hacia la autocompasión de un consultante necesita un espacio de conexión con nuestra propia vulnerabilidad y entrenar la habilidad de observar sin juzgar y aceptando la realidad tal cual es. No solamente del consultante, sino también desde lo que pasa en la parte de alguna otra manera dentro de nuestras vidas. Los consultantes o clientes a veces pueden arrastrarnos a su propia rumia. Aquí la importancia de estar presente, experimentar y evitar la incomodidad como terapeuta invita y permite al consultante sentir y aceptar su propia experiencia. Muchas veces utilizamos autorrevelación cuando es necesario, no todo el tiempo, obviamente, y cuando el consultante sabe cuando estamos también en un trabajo personal y nuestra propia experiencia también puede acompañar su experiencia a esa aceptación de la propia experiencia del consultante. Por otro lado, y bueno, es esto un poco del trabajo en equipo que de alguna otra manera hacemos en AVI dentro del espacio de supervisión desde un enfoque contextual.
Desarrollar habilidades del terapeuta nos permite ser un equipo mindful, estar en el presente. Todas las prácticas de supervisión implican hacer mindfulness y nos permite también, nos invita a nuestras vidas, a aplicarlo a nuestra vida propia. Lograr fusionar el equipo desde una perspectiva más compasiva y validante. La validación es algo que se va desarrollando porque nosotros venimos de ambientes también invalidantes, la invalidación es algo muy común, sobre todo en nuestro contexto latinoamericano, y obviamente es importante también practicar, y eso solo lo vamos a hacer desde una perspectiva compasiva. Abrir espacio hacia nuestra propia vulnerabilidad, que he venido repitiendo muchas veces porque de verdad es muy importante dentro de un terapeuta contextual. Mayor efectividad de tratamientos para las consultantes porque nos va a permitir crear nuevos espacios, no solamente desde el desarrollo de habilidades, sino también desde buenas prácticas, desde lo que nos sucede a nosotros como terapeutas dentro de los espacios terapéuticos, y obviamente reduce el burnout en el terapeuta. Eso y es inevitable y lo vemos en nuestra práctica, cómo nos ayuda estar en equipos de alguna otra manera de supervisión. Ahora, dentro de estos elementos dentro del desarrollo de habilidades de las terapéuticas dentro de la supervisión, está el entrenamiento de habilidades técnicas, que obviamente cada uno desde cada modelo, cada uno practica diferentes modelos. Esta es parte de mi equipo de trabajo. Y obviamente cada uno tiene diferentes modelos, entonces trabajamos en habilidades técnicas, hacemos también grupos de estudio, que eso nos permite entrar más allá de las formaciones, obviamente, que son de suma importancia, y obviamente tener habilidades no técnicas como el desarrollo de la empatía, la influencia en la relación terapeuta-paciente, que es lo que nos pasa dentro de nuestro espacio terapéutico, y las habilidades discretas que vienen desde una comunicación facilitadora, un desarrollo de nuestro lenguaje y obviamente la atención plena, que es lo que de alguna otra manera nos va a permitir estar para el consultante y para nuestra práctica, obviamente, de lo que vamos a aplicar. Por otro lado, hay una efectividad en la aplicación de casos porque hay un entrenamiento clínico que es multidimensional y hay tres puntos importantes que nos va a llevar a una supervisión exitosa o efectiva y formativa. Primero, el aprendizaje de métodos y procesos de intervención, que eso es de suma importancia dentro de nuestro desarrollo como terapeutas. La formulación de casos clínicos. La formulación de casos clínicos o los análisis funcionales son necesarios para cualquier práctica contextual. Entonces necesitamos trabajar también esa formulación. Por ejemplo, acá en esta foto está también o sea, la nutricionista que trabaja con nosotros, digamos, ¿no? O sea, dentro de esta formulación de casos clínicos no solo trabajamos con una parte, digamos, más individual como terapeuta, sino trabajamos también en equipo cuando así lo amerita, porque es importancia el enfoque de alguna otra manera multidisciplinario. Por otro lado, el desarrollo de habilidades relacionales para la alianza terapéutica, porque realmente la importancia de la alianza terapéutica en un enfoque contextual es necesario, y el desarrollar esas habilidades de empatía y validación nos va a permitir también tener efectividad dentro de nuestros procesos clínicos, ¿sí? Y por último, bueno, nosotros trabajamos con una supervisión de casos, ¿sí? Desde un modelo DBT, pero los terapeutas no son exclusivamente DBT y eso nos ha ayudado a nosotros a tener diferentes enfoques y, o sea, y el poder conocer mucho más a fondo nos ha invitado también a informarnos en otros modelos, a pesar de que nosotros no trabajemos específicamente solo con ese modelo. Y eso nos permite cohesión en el equipo, mayor objetividad y efectividad en resultados con los consultantes, ser un equipo de trabajo multidisciplinario y un equipo mindful que está trabajando en el presente para el consultante y por el consultante, obviamente, y un equipo con disposición hacia la vulnerabilidad y la experiencia interna, porque realmente hemos llegado a crecer, eso nos ha ayudado a cohesionar como equipo, el trabajar nuestra propia vulnerabilidad y la experiencia interna dentro de la supervisión de casos, que acuérdense que no es solamente supervisar el caso, sino también trabajar lo que me pasa a mí como terapeuta y el desarrollo de habilidades terapéuticas. Disculpen por ir rápido, en el último espacio yo hablo demasiado, así que
Les agradezco muchísimo por su atención. Si tienen alguna duda, pregunta, pueden escribirme al mail, en las redes, con muchísimo gusto. Estoy ahí para poder un poco, para mí es muy importante el trabajar. Ahora tenemos un grupo de semillero también de estudiantes de últimos semestres y de alguna otra forma, o psicólogos recién salidos que quieren formarse en terapias basadas en evidencia. Entonces, ha ayudado mucho el cuestionar y el trabajar en equipo y nos ha ayudado a nuestras prácticas clínicas, obviamente. Así que agradezco muchísimo su atención y muchas gracias, Halder, y a todos los organizadores por el espacio.